Uso del ácido acético para la síntesis de ácidos grasos. Experimento A. Para esta parte del experimento se utilizaron dos ratas, una de 52 gramos y la otra de 51 gramos. Ambas tuvieron una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos, y además que se les dio 100 milimolares de acetato diario por 3 días. Luego de los 3 días, se observó que las ratas aumentaron su peso en más o menos 11.5 gramos. A partir de estas ratas se obtuvieron 3 gramos de ácidos grasos. Estos ácidos grasos fueron descarboxilados y se obtuvieron 0.090 átomos de carbono 13. También se obtuvo glicógeno, a partir del cual también se obtuvieron 0.020 átomos de carbono 13. Y finalmente, a partir de la urea, se obtuvo también 0.033 átomos de este carbono 13. Experimento B. Para este experimento se utilizaron 5 ratones que tenían un peso promedio de 21 gramos. Se mantuvieron con la misma dieta que las ratas del experimento A, pero se les adicionó 1.6 milimolar de acetato isotópico. El acetato se marcó con carbono 13 y deuterio, y 15 minutos antes de que los ratones mueran se obtuvo una muestra de CO2 pasado por un gas respiratorio a través de una solución saturada de hidróxido de bario. El carbonato de bario contenía 0.06 átomos por ciento en exceso de carbono 13. La concentración de deuterio de los fluidos corporales fue de 0.9% en exceso, determinado por el procedimiento habitual. El glucógeno, aproximadamente 13 miligramos, fue obtenido de los hígados agrupados de los ratones. También se obtuvo un 0.38% de átomos en exceso de carbono 13. De los hígados agrupados y los canales reunidos se obtuvo 225 miligramos y 2.4 gramos respectivamente de ácidos grasos que fueron aislados. Los ácidos grasos totales se analizaron para carbono 13 y deuterio. Los ácidos grasos saturados de los ácidos grasos del hígado se obtuvieron por medio de las sales de plomo. De los 48 miligramos obtenidos, 4 miligramos fueron empleados para el análisis de deuterio y carbono 13. Los 44 miligramos restantes fueron descarboxilados, en donde se convirtieron en CO2 y el carbonato de bario se transformó en CO2 para el análisis de isótopos. Los ácidos grasos de la cáscara se separaron en fracciones de ácidos saturados y ácidos e insaturados. Los ácidos saturados se analizaron para deuterio y carbono 13. 22 miligramos de carbonato de bario se obtuvieron por descarboxilación de 107 miligramos de ácidos saturados. El residuo de la descarboxilación se trató con hidroxilamina para dar a las oximas de las cetonas una nueva formación. Las oximas contenían un 0.08 de átomos en porcentaje de carbono 13. Las sales de bromo de los ácidos grasos insaturados de los cadáveres sufrieron un cambio considerable durante las 6 semanas que estuvieron en una caja con hielo antes de ser utilizados. Al dividir el ácido clorhídrico acuoso y éter, cerca del 40% no se disolvió. Además, se obtuvo 346 miligramos de ácidos grasos saturados, mismos que fueron disueltos en éter de petróleo y fueron bromados. Una noche después, una pequeña cantidad de bromuro insoluble fue removido mediante filtración. Los bromuros solubles fueron desbromados con zinc y los ácidos insaturados regenerados fueron oxidados en solución de acetato.
La fracción de ácido monocarboxílico, que consiste en su mayoría de ácido pelargónico y heptónico, fueron separados de la fracción acelaica mediante destilación de vapor. Se purificó mediante 2 destilaciones de vapor más y los análisis de carbono 13 se realizaron en CO2. Los análisis de deuterio fueron hechos con un nuevo micrométodo con 4 miligramos de la muestra. En la siguiente tabla se indica la concentración de isótopos en los lípidos de los ratones que fueron alimentados con el acetato marcado. Estos valores se miden en átomos por ciento en exceso. Aquí se puede visualizar que los ácidos grasos totales en el esqueleto y en el hígado difieren. De la misma forma, los ácidos grasos saturados son diferentes. El carboxil carbono de los ácidos grasos saturados en el carbono 13 del hígado y del esqueleto son diferentes, al igual que el ácido acelaico, la fracción del ácido oleico, el ácido pelargónico con la fracción del ácido oleico y el colesterol.